El niño del cementerio. Basado en hechos reales. He de aceptar que era algo escéptico a ese tipo de cosas paranormales. Cuando entre amigos y familia se hablaba al respecto, perdí el total interés en la plática. Sin embargo, después de lo que pasé la otra noche, ya es otra mi forma de pensar. Me presentaré con el nombre de Juan. Me reservaré el nombre donde trabajo y su dirección. Esto con el fin de proteger el lugar donde ocurrió todo. Siempre que tengo que ir a trabajar, no logro encontrar un buen lugar para estacionarme. Por ello, debo recorrer algunas cuadras y dejar el automóvil estacionado al lado de un cementerio. De día, se podría decir que las cosas son lo más normal que uno se pudiera imaginar. Sin embargo, cuando oscurece y llego a salir tarde de trabajar, caminar frente al cementerio suele ser algo inquietante. Sé que les comenté que no creía en ese tipo de situaciones, pero si soy muy sincero, la sensación que a uno lo aborda la oscuridad siempre es inquietante. Ya era muy tarde, se me había juntado bastante trabajo en la oficina y apenas estaba saliendo cuando ya casi era medianoche. Mientras caminaba al lado del cementerio, procuraba no levantar la vista. Tenía la sensación de que me encontraría con alguien allí. Lo menos que quería era ver una persona caminar entre las tumbas, y menos tan tarde. Fue en ese momento que pude escuchar a alguien hacer botar una pelota dentro del cementerio. Fue inevitable voltear. No miraba nada, pero aquel sonido se escuchaba claramente. No me faltaba mucho para llegar al automóvil, así que comencé a buscar las llaves en mi portafolio. Y mientras lo hacía, buscaba con la mirada quién podría estar jugando con la pelota dentro del camposanto. Y a lo lejos, frente a una tumba, pude ver a un niño parado frente a una capilla. Tuve la sensación de que aquello no era para nada normal. Quise hablarle, pero en un pestañeo lo perdí de vista. Por fin logré palpar mis llaves en mi portafolio, abrí mi automóvil y me dispuse a irme de allí. Al día siguiente, tuve que dejar mi auto justo a la puerta del cementerio, y aunque ya era de día, aquella sensación de escalofríos la podía sentir. Me prometí a mí mismo salir temprano para no toparme con nada extraño. Durante todo el día olvidé el suceso de la noche anterior por todo el trabajo que tenía encima, lo cual provocó que nuevamente saliera ya tarde de mi oficina. Preparé las llaves antes de salir para no estarlas buscando. Me puse mis audífonos para no distraerme y me encaminé hacia mi automóvil. No era tan tarde como la noche anterior, pero por la hora no se veía ninguna persona alrededor. Pero justo frente a la puerta del cementerio y a un lado de mi automóvil había un niño botando una pelota. Mi primera impresión fue que ya era bastante tarde para que un niño jugara solo en ese lugar. «¿Qué haces tan tarde aquí, campeón?», le pregunté, pero no me contestó. Pude ver que sus orejas estaban llenas de tierra y mugre. Me imaginé que quizás se había caído, pues también logré ver sus codos raspados y la frente arañada. «¿Te puedo ayudar en algo?», le pregunté, y el niño dejó de botar la pelota. Entonces levantó su mano y señaló hacia adentro del cementerio. «Se me perdió algo. ¿Me ayudas a buscarlo?», me dijo. Pude ver su mirada, que estaba ojerosa, y era bastante pálido. «Es que no puedo entrar allí», le dije todo nervioso, pero él me repitió que algo se le había perdido allí dentro, y después se encaminó hacia el cementerio. Lo perdí de vista por completo entre la oscuridad. Quizás estuvo mal de parte mía, pero decidí ignorarlo y dejarlo allí, así que me encaminé a mi casa. Mientras manejaba, no podía dejar de pensar en el niño, si había bien en dejarlo allí, o si tenía que regresarme para ayudarle. No me encontraba lejos de casa, ya faltaba poco para llegar, y pude sentir bastante frío en el auto. Ya estábamos en otoño y faltaba poco para diciembre, así que me pareció normal que bajara la temperatura tan rápido. Y ese instante, mientras me ponía el suéter en una luz roja, pude percibir que alguien me observaba. Fue una sensación extraña. Vi por el retrovisor y el rostro de un niño me miraba atentamente
y me dijo hola al mismo tiempo que me miraba a los ojos. Quemé llanta al frenar. Me asusté demasiado al ver al niño, pero al buscarlo en la parte trasera no lo vi. Yo estaba seguro que lo había visto. Aún tenía el sonido de su voz en mi cabeza. Al llegar a casa, pensé que me sentía cansado aún y tenía que dejar de pensar en el niño. Quizá el estrés del trabajo me había jugado una mala broma y tenía que descansar. Mi esposa ya se encontraba dormida. Le di un beso en la cabeza y me metí a bañar. Trataba de ya no pensar en ello. No quería hacer mucho ruido, pues despertaría a mi esposa. Cuando pude escuchar que entró al baño. Amor, discúlpame por lo tarde que es, pero tú sabes que se ha juntado mucho el trabajo. No me respondió nada. Siempre que se enojaba, se limitaba a hablarme o no lo hacía. Le pregunté cómo había estado su día, pero tampoco recibí respuesta. Y cuando pretendía asomarme por la cortina, pude ver la silueta de la otra persona. Esta era de mucho menor tamaño comparado al de mi esposa. Me quedé en silencio un momento. Algo dentro de mí me decía que no abriera la cortina, y fue entonces que escuché que alguien rebotaba una pelota en el baño. Esto me provocó un sobresalto. Inevitablemente recordé al niño, y nuevamente escuché que me dijo hola. Sin pensarlo, comencé a gritar el nombre de mi esposa varias veces. Ella inmediatamente abrió la puerta. Yo estaba acurrucado en una esquina de la regadera cuando abrió la cortina. Le platiqué lo que me había ocurrido las noches anteriores, incluso el sentimiento de culpa que tenía encima por haber dejado al pobre niño solo en el cementerio. Ella, muy seria, me comentó que podría tratarse de varias cosas, desde mucho estrés que podría cargar, o algo anormal que estuviera pasando, y esto último fue lo que más le preocupó. Me pidió que el día siguiente me diera un poco de tiempo, ya que era necesario buscar ayuda, pues ella se temía lo peor. Al día siguiente, al levantarme, tenía la sensación de que no había descansado nada. Sentía que no había dormido, incluso hasta la espalda me dolía mucho. Un par de horas más tarde nos encontrábamos en el mercado municipal. Allí me pidió que buscáramos a doña Mari. Ella nos podía ayudar. Yo, aún sin saber lo que pretendía mi esposa, me llevó hasta un puesto grande de verduras. Allí se encontraba una señora ya de edad avanzada. Reconoció inmediatamente a mi esposa y nos invitó a que pasáramos detrás de su puesto. Mi esposa habló con ella por varios minutos. Yo solo la veía extrañado. Aún tenía la sensación de molido en mi espalda y me sentía sin energías. No me había percatado que doña Mari, mi esposa, ya habían terminado de hablar, que cuando me di cuenta, ya estaba doña Mari observándome. Ese niño que viste en el cementerio puede llegar a hacer dos cosas, o el espíritu de un niño que se quedó atorado, o un demonio que intenta acercarse a ti. El niño no parecía ser un demonio. Sin embargo, doña Mari me explicó que los demonios les gusta verse igual que a los niños para atraer más fácil a sus presas. Nos preparó una serie de inciensos y perfumes, los cuales nos pidió rociar en toda la casa y en especial a mí. Me comentó que quizás por pasar tantas veces frente al cementerio, para las ánimas que se encontraban allí, ya era alguien familiar, y que de algún modo las atraía hacia mí. Además, que si se llegaba a tratar de un demonio, eso podía explicar las faltas de energía que tenía. Y siendo honesto, me costó trabajo creerle, pero mi esposa se veía muy convencida. Y por experiencia propia, decidí jamás cuestionarla por decisiones que ella tomaba para el bien de los dos. Llegando a casa, mi esposa comenzó a rociar el perfume siguiendo las instrucciones que doña Mari nos había dado, y aunque me costaba trabajo creer que aquello que nos dio nos ayudaría, también apoyé a mi esposa. Es extraño, pues mientras lo hacía, aquella sensación de pesadez sobre mis hombros fue disminuyendo. Me sentía cada vez mejor, y cuando terminamos toda la casa, podía sentir nuevamente esa energía de antes. Ya para concluir, mi esposa me pidió que parte de las recomendaciones de doña Mari era prenderle una veladora a ese niño por si se trataba de un espíritu atorado, para que encontrara algo de luz. La pusimos en el patio,
un lugar donde no habíamos rociado con ese perfume. Cuando menos me había dado cuenta, ya habían pasado un par de horas. Ya estaba oscureciendo. Fui a revisar la veladora y ésta aún conservaba mucha cera. Estimé que duraría prendida hasta la mañana siguiente, pero no pasó mucho tiempo para que algo llamara mi atención. El sonido de un golpeteo constante me despertó. Lo escuchaba a lo lejos. Me levanté y fui a investigar. Al ver la hora, ya pasaban las 12 de la mañana. Podía escuchar ese constante golpe, igual que si alguien botara una pelota. Rápidamente me dirigí a la ventana que da al patio de la casa y me asomé. Allí pude ver al niño frente a la veladora y su pelota no había dejado de botar. No podía creer lo que estaba viendo. Recuerdo bien que todo estaba en silencio y muy helado. Mi aliento lo podía ver salir de mi boca y empañar el vidrio. Inmediatamente el niño volteó hacia donde yo estaba. Sin pensarlo, rápidamente corrí con mi esposa y me cubrí por completo con la cobija. Mientras estaba totalmente cubierto, me puse a pensar en miles de cosas. No sabía si el niño me había logrado ver, o si lo que hicimos con los perfumes había funcionado, y empecé a escuchar ese golpeteo acercarse poco a poco. La puerta estaba abierta. Entonces pensé en despertar a mi esposa para advertirle que se acercaba el niño, pero por más que la sacudía, no lograba despertarla. Después, escuché que alguien me dijo hola a un lado de mi cama. Aquella voz me heló completamente. Se encontraba justo a un lado de mí. Dejé de moverme un momento haciéndome el dormido, y al mismo tiempo rezaba para que todo esto acabara. Pasaron algunos segundos. El ambiente se sentía helado otra vez, mas no sabía si se había ido ya el niño. Me descubrí un poco la cobija y logré ver su silueta aún parado a un lado mío. Me armé de valor y le pregunté, ¿necesitas algo? Quizá lo habría dicho en voz muy baja, pues no recibí respuesta, pero pude sentir una mano de alguien posarse sobre mi cabeza. Esa presión me provocó un escalofrío, que al cabo de un segundo, aquello se fue llevándose todo con él. Ya no se sentía tan frío el ambiente, y a decir verdad, ya no sentía miedo. Me descubrí por completo y abrí los ojos. Ya no había nadie. Mi esposa se despertó en ese momento y observó que me encontraba totalmente empapado en sudor. Me preguntó si me encontraba bien, y le conté todo lo que había pasado. Rápidamente, ella fue al patio y regresó con la veladora en mano. Estaba completamente consumida, y me dijo mi esposa que necesitaba de mucha luz y quizás de que alguien lo escuchara. Después de un par de horas nos volvimos a dormir. Al día siguiente, mi esposa me pidió que compráramos más veladoras y que las pusiéramos en el patio por si el niño volvía a regresar. Ya jamás volví a verlo. Desde esa última experiencia que tuve, no volví a ver al niño o escuchar a la pelota. Sin embargo, cuando llego a trabajar y me estaciono frente al cementerio, me es inevitable pensar en él. Hoy en día, me ha costado algo de trabajo acostumbrarme a este recuerdo. Sigo pensando en que todo lo que sucede tiene lógica, pero hay situaciones que hacen que uno cambie su opinión completamente. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.